Buenas noches, Erev Tov, queridos amigos por Israel. Es un gusto reunirnos nuevamente con todos ustedes hoy en una actividad muy especial por la calidad de la disertante que tenemos. Es nuestra querida amiga, la doctora Diana Sperling. Es escritora, ensayista, docente, doctora en filosofía. Su área de especialización como pensadora es la articulación entre la filosofía y el judaísmo. Especialista invitada a la reunión convocada por la Comisión Constitucional de la Knesset, del Parlamento israelí, y la Jewish Jurist and Lawyer Association en Jerusalén para la elaboración de un proyecto de constitución para Israel. Dicta conferencias y seminarios en instituciones y foros del país y del exterior. Ha escrito 7 libros, varias publicaciones y uno nuevo viene en camino. Qué gustoso lo vamos a estar presentando aquí el año que viene, si Dios quiere. Gracias, Diana, en nombre de Amigos por Israel, por haber participado, por estar participando de esta hermosa velada, que sin duda va a ser muy interesante. Le hemos puesto un título apasionante, y es todo lo que usted quiso saber sobre Baruch Spinoza y no se atrevía a preguntar. Entonces, haciendo gala del título que le hemos puesto, te propongo, luego de una brevísima introducción, hacerte una serie de preguntas y ir sumando a las que realicen los amigos presentes. Son cientos las preguntas que quisiera hacerte, ya que el tema es sumamente fascinante, pero resumiremos, a mi entender, en las más importantes. Diana, si te parece, empezamos. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación y a todos los amigos de amigos que están acá para conversar. Veo muchas caras también conocidas, mucha gente querida, mucha gente que no conozco todavía, pero nos empezamos a conocer. Así que gracias por esta oportunidad. Primero que nada, quiero ubicar al pensador del cual nos vamos a ocupar esta noche. Baruch Spinoza es una figura sumamente enigmática, complicadísima, fue vapuleado y rechazado de un lado y del otro. A ver, para ubicarnos en la historia, Spinoza nace en 1632, muere en 1677, nace en Ámsterdam, en una época en que las comunidades judías de España y Portugal, huyendo de la Inquisición que se había producido en la península ibérica, buscan lugares para afincarse y para de algún modo recuperar su fe, su religión, su tradición, sus hábitos, todo aquello que de algún modo les había sido prohibido o quitado a raíz precisamente de la Inquisición. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que Spinoza es un pensador producto de un exilio. Todos los judíos son de algún modo producto de exilios, así lo atestiguan nuestras fuentes. Nosotros sabemos que la Torá es una road novel, están todo el tiempo yéndose de un lugar desde el Edén en adelante, todo transcurre en viaje, en tránsito, ¿no? Con muy pocos momentos de asentamiento en algunos lugares. Quiere decir que, un poco como va a decir Freud mucho tiempo después, cuando se va de Viena a Londres a raíz del nazismo, Freud dice que él está acostumbrado a atravesar fronteras y sabe lo que es el exilio, que conoce eso por la tradición a la que pertenece. Bueno, Spinoza es un exiliado, pero un exiliado en más de un sentido. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental de las comunidades judías, de la comunidad judía portuguesa concretamente, que es la que recala finalmente en los Países Bajos,
concretamente lo que va a hacer Holanda, ¿no? Es que han perdido prácticamente el contacto con sus fuentes. Recordemos que los marranos eran aquellos judíos que debían ocultar sus verdaderas creencias y sus verdaderas tradiciones porque corrían peligro de muerte. Entonces, la realidad es que por diversas persecuciones, aprietes, censuras, represiones y demás, se fueron alejando de sus fuentes y cuando llegan a esa nueva patria, digamos, esa especie de tierra prometida que era en el siglo fines del XVI, comienzos del XVII, hay una cierta tolerancia, tampoco hay que exagerar esto, no seamos idealistas ni románticos, tampoco es que la tolerancia es una super maravilla, pero sí hay un mayor grado de tolerancia en Holanda que en otros lugares de Europa, como para que los judíos puedan recuperar, aunque discretamente, digamos, no en forma muy visible, porque eso no está permitido, pero sí recuperan sus tradiciones y sus ritos en forma discreta y más o menos, no digo encubierta, pero no muy a la vista, está todo bien y se les permite. De manera que comienza ahí, como digo, a fines del siglo XVI, comienzos del XVII, la ardua y durísima tarea de reconectarse con todo aquello que había quedado de algún modo olvidado o cortado, esa línea, esa cadena de la transmisión que es prácticamente la naturaleza propia del judaísmo, había quedado en gran medida interrumpida. Entonces, había muchas dudas acerca de cómo se hacían las cosas, si había que decidir de una manera o de otra, si tal doctrina era aceptable o tal otra, y como siempre en estos casos se empiezan a formar grupos que disputan entre ellos quién es el que tiene la posta, quién tiene razón y quién va a dictar, digamos, la línea de conducta. ¿Qué pasa entonces? Surge la necesidad de ser lo más coherentes, consecuentes y claros posibles, porque también viven adentro de un Estado, ¿sí? El gobierno de los Países Bajos, que permite, como digo, la inclusión de la comunidad judía, pero le ponen ciertas condiciones. Si querés vivir como judío, tenés que vivir como judío y que no se confunda nada. O sea, no un poco de una cosa, un poco de otra. Y tenés que afirmar determinados artículos de fe que no vayan en contra del criterio general impuesto por el gobierno o por la clase que manda. En ese contexto, este joven, Spinoza, nace, digo, dentro de una familia. El padre era un comerciante no muy adinerado, pero bien posicionado en la comunidad judía de Ámsterdam, y hace lo que tiene que hacer cualquier niño de esa edad, que es educarse como judío en el Heder, en la yeshiva, es decir, en toda la trayectoria de primero alfabetización y después contacto con las fuentes que todo niño judío tenía que recorrer para estar verdaderamente incluido en la comunidad. Esto es un primer momento, digamos, pero ¿qué pasa? Que andando los años, Spinoza empieza a entrar en contacto con gente. Recordemos que es la época de las guerras de religión. O sea que por un lado tenemos la tolerancia para que cada grupo practique su religión dentro de determinados límites, y por otro lado tenemos los católicos contra los protestantes, dentro de los protestantes diversos grupos, Lutero, Calvino, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que la religión es central en la vida de la Europa del siglo XVII y genera una enorme cantidad de conflictos que están a su vez muy vinculados con los conflictos
políticos, nada de esto está separado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Holanda, como Ámsterdam, es de algún modo un lugar de relativa tolerancia, comienzan a florecer grupos que tienen posturas con respecto a la religión más liberales que en otras épocas, lo que nosotros vamos a llamar los librepensadores. Hay un muy interesante autor contemporáneo que se llama Jonathan Israel, que sostiene que Spinoza es de algún modo el iniciador de lo que va a ser la Ilustración. Un siglo y pico antes de la Ilustración, Spinoza es el que abre la puerta para un pensamiento racionalista, etcétera, etcétera, y de algún modo descree o se desmarca de los dogmas religiosos, sean cuales fueren las iglesias o las parroquias que le marcan qué es lo que tiene que creer, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer. De manera que tenemos a este personaje que es un inconformista, es un rebelde, es un joven que tiene un pensamiento propio y que en algún momento, como veremos después a raíz de algunas de las preguntas, tiene una cierta ruptura con esta comunidad que le traerá una enorme cantidad de consecuencias en su vida personal y, por supuesto, en su pensamiento y en su obra. Dejo acá esta pequeña introducción y escucho primera pregunta. ¿Estás muteado, Simón? Sí, perdón. Baruch Spinoza en una oportunidad dijo: la naturaleza no tiene ningún fin que le esté prefijado. ¿Cómo veía Spinoza a la naturaleza? Bien, ya nos metemos ahí, pum, de cabeza. Bien. Lo que rechaza Spinoza de punta a rabo, y es uno de los puntos, diría, fuertes de su disidencia con todo el pensamiento filosófico, diría, religioso y filosófico al mismo tiempo, porque tanto la filosofía como la religión en general tienen, con matices y cada uno a su manera, pensamiento teleológico. Teleológico quiere decir en vistas a una finalidad. Si nosotros recordamos que Aristóteles es el primero que va a hablar de causas, estoy hablando siglo III antes de la era común, ¿no? Y habla de causa final, causa eficiente, causa material y causa formal, pero finalmente dice que todo se reduce a la causa final, es decir, la causa por la que o a la que apunta una acción. ¿Por qué yo hago tal cosa? Porque quiero alcanzar tal finalidad. Entonces, el mundo está organizado teleológicamente, por ejemplo, Leibniz pisándole los talones a Spinoza va a decir que Dios crea el mundo con vistas al sumo bien, por eso dice Leibniz que antes de crear este mundo destruyó unos cuantos porque no le habían salido chiche bombón. ¿Vieron? Cuando uno hace un budín o una torta y se le aplasta o se le hunde en el centro, o le sale quemada, bueno, la tira y vuelve a empezar. Bueno, según Leibniz, esta era un poco la acción divina. Hasta que deja este mundo, que no sé por qué considera que es el mejor de los mundos posibles, no lo entiendo, pero la realidad es que termina dejando un mundo que se ajusta a esta finalidad del mejor de los mundos posibles, es decir, del sumo bien. Spinoza, que está un poquito antes de Leibniz, refuta toda teleología. ¿Por qué? Porque la sentencia crucial que nos va a interesar a nosotros esta noche de Spinoza, por lo cual recibió todas las acusaciones, los sopapos, las palizas, los insultos y todo, es Deus sive natura. Dios o naturaleza, o Dios igual naturaleza. Expresión tremendamente difícil, enigmática,
a la que le vamos a dedicar un poquito de tiempo, porque es necesario desmenuzarla para entender de qué se trata. Por ahora quedémonos con esta identidad entre Dios y naturaleza. Decir que la naturaleza no tiene ninguna finalidad, entonces sería lo mismo que decir que Dios no tiene ninguna finalidad. Ahí los rabinos lo quieren reventar. ¿Cómo puede ser que Dios actúe sin una finalidad? Primer conflicto. ¿Cuál es la respuesta a esto, la solución a este enigma? Primero, que naturaleza para Spinoza no es lo mismo que nosotros entendemos por naturaleza, los árboles, los ríos, la montaña, no. Es otra cosa con la que me voy a meter enseguida. Pero, ¿qué es Dios para Spinoza? Porque para contestar qué sería la naturaleza para Spinoza, tenemos que contestar qué es Dios para Spinoza. Dios, para empezar, y vamos a hacer, como diría Rambam, teología negativa, Dios no es una persona. Dios no es una persona. No tiene personalidad. No es un señor que está parado arriba de la nube, que piensa, que primero piensa, planifica y después hace. O sea, no es el Dios de Leibniz, pero tampoco es el Dios de la narrativa bíblica, ni judía, ni cristiana, ni nada por el estilo. No, no hay un Dios personal, porque Spinoza llama Dios a otra cosa, que voy a tratar de resumir con una fórmula o con un término que después voy a tener que explicar. Pero por ahora digo esto. Dios es la legalidad de todo lo existente. Es pura potencia de obrar. Por eso no hay, pero Spinoza es un Dios creador. Porque cuando uno crea, por ejemplo, un artista, escribe un libro, crea un cuadro, pinta, hace una estatua, tiene en vista esa causa final de la que hablaba Aristóteles. Tiene una forma que imagina a la cual quiere llegar. ¿Sí? Eso es un artista. Bien, el Dios de Spinoza no es un artista, es una máquina. Es una máquina de producir. Es una pura causalidad que produce efectos sin cesar. Esa máquina de causar efectos, de producir efectos, se rige por una legalidad. Vamos a decirlo de una manera muy sencilla. Así como no le podemos pedir peras al olmo, porque las peras salen del peral, hay una legalidad de la naturaleza que rige las causas y los efectos. Es decir, cuando nosotros leemos, y introduzco acá ya un tema sumamente problemático, cuando nosotros leemos los primeros capítulos del Génesis, lectura fundamental para entender a Spinoza, ¿qué vemos? Que ese personaje llamado Adonai, Elohim, o como se lo llame, depende de los capítulos y las partes, lo que nosotros llamaríamos Dios, ese personaje literario produce causas y efectos. ¿Según qué? Según una legalidad. Porque cuando crea, por ejemplo, los árboles que dan frutos, dice, cada árbol dará fruto según su semilla. Y esa semilla, a su vez, se plantará y se reproducirá en más árboles de la misma especie. Hay una expresión en hebreo, le minó, es según su especie. En el judaísmo, en la Torá, y esto lo rescata Spinoza fuertemente, no está la idea de metamorfosis, que era tan propia del paganismo. Por ejemplo, un dios que se convierte en animal, Zeus se convierte en toro para raptar a la doncella Europa, otra, no sé, un héroe que se convierte en piedra, y así sucesivamente. Es decir, ese cruce entre especies, esa especie de melange, de mezcla
de mixtura que es propia de las mitologías paganas, en la Torá no solo no existe, sino que es una aberración. Por eso se establecen una serie de leyes de la no mezcla. La no mezcla. Cada cosa es cada cosa y funciona según, y aquí voy a mencionar una palabra hiper, súper clave en Spinoza, funciona según su conatus. ¿Qué quiere decir conatus? Una palabra latina que quiere decir apetito, pero también quiere decir esfuerzo por perseverar cada cosa en lo que es. Un árbol no quiere ser montaña, un árbol quiere ser árbol, el mejor árbol posible. Un perro no quiere ser caballo, quiere ser perro. Entonces, tiene el chip, digamos, fue dotado por la naturaleza, cada cosa fue dotada por la naturaleza para desplegarse según su especie al máximo grado que su potencia le permita. Y potencia es otra palabra para agregar al vocabulario espinociano fundamental. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Simón, o tratando de arrimar el bochín, porque nada de esto se puede responder de una. Naturaleza es no el conjunto de las cosas naturales, porque es una enumeración que no tiene fin. Nosotros conocemos la naturaleza de esta parte del mundo, pero si vamos al África seguramente encontraremos animales, frutos, árboles o cosas que no sabemos qué son. No importa, la naturaleza no es el conjunto de las cosas naturales, sino en todo caso un conjunto ordenado por una legalidad de causas y efectos. Todo lo que se produce en la naturaleza se produce según una legalidad. A esa legalidad Spinoza la llama Dios. Diana, nos hemos metido de lleno en uno de los puntos más álgidos de Spinoza, que es Dios. Así es. Y yo quiero preguntarte, o sea, Spinoza identifica a Dios con la naturaleza, como vos recién lo explicaste, y me gustaría que me digas por qué Albert Einstein creía en él. Exactamente por eso. Porque Einstein, con la teoría de la relatividad y todas sus investigaciones y demás, refuta la famosa frase de Nietzsche, de Dios juega los dados, como una especie de azar incontrolable. Nadie sabe lo que va a resultar de cada tirada de dados. Igual, digamos que no es la única manera de entenderlo de Nietzsche, eso es una comprensión un poco limitada que tuvo Einstein, pero bueno, no se puede ser un genio absolutamente en todo. Era demasiado genio en lo suyo. Einstein dice, Dios no juega los dados, Dios es una legalidad. Yo creo en el Dios de Spinoza porque todo ocurre según causas y efectos. Y eso no es normatividad, es legalidad, en el sentido de la ley que rige las causas y los efectos. Una ley pone en relación causas con efectos. No de cualquier cosa surge cualquier otra cosa. ¿Sí? Sí, de nuevo, si yo planto tomate, lo que espero es que salgan tomates. Entonces, ¿qué es lo importante? No a qué apunta esta legalidad, sino porque ahí habría que pensar un propósito ulterior, esa teleología de la que yo hablo. No, sino que la legalidad es el mecanismo mediante el cual todo lo que existe actúa. Y eso es mucho más causa eficiente, diría Aristóteles, esta máquina de producir que pone en marcha esto que funciona, digamos, y funciona de acuerdo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo.
La pandemia. Estamos todavía atravesando la pandemia. Depende de los países, más grave, menos grave, rebrotes, delta, epsilon, no importa. ¿Por qué se produce la pandemia? Quizás no lo sabemos a ciencia cierta, porque todavía las investigaciones no nos han revelado con absoluta certidumbre y claridad cuál es la causa. Recordemos la peste negra, hasta que, o la peste bubónica, hasta que se descubrió que era la pulga de las ratas, etcétera, etcétera, pasó muchísimo tiempo. El hecho de que nosotros no conozcamos las causas no significa que algo que ocurre es absolutamente arbitrario y azaroso. No lo es. Responde a una legalidad. Y por eso hay ciencia. La ciencia solo puede moverse en el terreno de la legalidad de las causas y los efectos. Entonces, eso es naturaleza y eso es Dios para Spinoza. Las leyes naturales, y voy a citar otra frase muy importante, Spinoza dice, los decretos de Dios son las leyes de la naturaleza. Los decretos de Dios son las leyes de la naturaleza. Ahora bien, y le voy a dar un rulito a esto. Hay montones de preguntas, me encantaría contestarlas todas, pero si pierdo demasiado el hilo, ya, bueno, me olvido de lo que estaba desarrollando. Les pido que me disculpen si no puedo contestar todo. Después voy a tratar de tomar alguna cosita. ¿Qué quiere decir los decretos de Dios son las leyes de la naturaleza? Esto, junto con Deus, sigue natura, Dios o naturaleza, es lo que le valió a Spinoza la acusación de panteísmo. Totalmente falsa y errónea, ya me voy a meter con eso, pero ¿qué son los decretos de Dios? Hay dos maneras de entenderlo, por lo menos dos maneras. Me voy a meter con estas dos. Una es entenderlo desde el punto de vista religioso. Y esto va a algunas de las preguntas que algunos amigos están haciendo. Creer que el decreto de Dios es que te manda rezar 3 veces por día o, no sé, alguna cuestión por el estilo. Okay. O entender, entre comillas, decretos de Dios como esta legalidad que ordena el funcionamiento de lo existente. Esas son las leyes de la naturaleza. Es como decir, Dios es igual, es lo mismo que la naturaleza, porque la naturaleza no es otra cosa que un conjunto ordenado según legalidad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cualquier cosa que yo haga para atentar contra la naturaleza, por ejemplo, diseminar algún virus o alguna, etcétera, etcétera, o talar el Amazonas o contaminar los ríos, o, en fin, todas estas cosas que la ecología y el calentamiento global y todo esto están pidiendo, por favor, que tengamos cuidado, porque ¿qué es lo que nos están diciendo? Estamos hundiendo nuestro propio barco. Estamos agujereando el casco del barco en el cual vivimos. Estamos incendiando la tierra, para decirlo en forma muy dramática, y dado que ahora los incendios se multiplican. Entonces, los decretos de Dios son las leyes de la naturaleza, tiene un aspecto científico, digamos, cualquier cosa que yo haga para deteriorar o vulnerar la naturaleza va a tener efectos que van a repercutir sobre mí o sobre mis generaciones subsiguientes, pero también tiene un aspecto ético. Este es un punto crucial. No nos olvidemos que el libro central de Spinoza se llama Ética. Ética demostrada según el modo geométrico, digamos. ¿Por qué tiene un aspecto ético? Porque
Spinoza va a decir, el hombre es más libre cuando vive en comunidad que cuando vive solo. Asombroso. Es decir, el hombre puede desplegar su conatus, su esfuerzo de perseverar en la existencia, su existencia, puede desplegar su potencia entre otros y con otros. De manera que si yo, para obtener un beneficio individual, personal, egoísta, talo los árboles porque voy a hacer un montón de muebles y los voy a vender y me voy a llenar de plata, pero le estoy embromando la vida a montones de gente, ese aspecto ético está directamente enlazado y entrelazado con el cuidado del medio ambiente, podríamos decirlo con terminología actual. El cuidado del medio ambiente es del orden científico y es del orden ético, es decir, el cuidado de la comunidad, de lo común. ¿Qué es lo común? El mundo en el que vivimos. Eso es lo común. Entonces, esta posibilidad, cuando en el judaísmo se dice cada judío es responsable por su semejante, por el otro judío, pero por su semejante en general. Por eso el que salva una vida salva un mundo, dice el Talmud. Es esto. Tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con el entorno natural y eso es una posición fuertemente ética. Diana, voy a permitirme leer 2 líneas escritas por Spinoza, que dice así: una sustancia no puede ser producida por otra cosa. Será, por tanto, causa de sí, es decir, que en su esencia implica necesariamente la existencia, o sea, que a su naturaleza pertenece el existir. El existir. ¿Cómo entendés la esencia y la existencia de Dios según Spinoza? Perfecto. ¿Puedo hacerme un café mientras? Obviamente. Por favor, no se vayan. Tengo la cafetera aquí nomás, pero disculpen el ruido porque hace un poco de batifondo cuando... así empieza la ética. Quiero decirles que lo que vos acabas de leer son las definiciones de la primera parte de la ética titulada De Dios, y es la definición de lo que se llama causa sui, causa de sí. Ahí vengo. Vayan pensando. Bien. Una clave muy importante, ahí preguntan si queda grabado, sí, queda grabado, es saber que Spinoza utiliza toda la terminología de la jerga filosófica, porque es un filósofo y quiere dialogar y discutir con sus pares, digamos, pero da vuelta el significado de las palabras. ¿Saben a qué nos hace acordar esta estrategia, esta política de la lengua, digamos? A la Torá. Explico esto muy rapidito para que se entienda por qué cuando él habla de esencia, potencia, causa, etcétera, etcétera, no está diciendo lo que dicen otros filósofos. Cuando nosotros leemos, de nuevo, voy a los primeros versículos del Génesis que dan material para hablar años. Y vemos que Dios crea primero a la luz y después el sol, la luna y las estrellas. Decimos, espera, acá algo está mal, se equivocó el editor.
Esto es una estrategia, no es inocente. ¿Por qué? Porque si el Sol es creado a posteriori de la luz, quiere decir que la luz no depende del Sol. Por lo tanto, el Sol no es ninguna divinidad. Tenemos que Dios crea los grandes seres marinos, los Taninim. Recordemos que la mitología cananea tiene deidades, divinidades que son grandes monstruos marinos. Después va a aparecer el Leviatán, etc. Es decir, la estrategia bíblica del redactor bíblico, digamos, es que hay un solo Dios todopoderoso y todas las otras figuras o entidades que eran dioses en las culturas paganas, aquí son nada más que cosas creadas para cumplir una determinada función, es decir, para entrar en una legalidad. De nuevo esto. El sol va a servir para que los hombres distingan entre el día y la noche, para que se orienten, las estrellas para los navegantes, bla, bla, bla. Es decir, son funcionales. Es como comprarse un auto. Bueno, el auto no es ningún dios, el auto me sirve para, bueno, para algunos el auto es Dios, ¿no? Me sirve para llevarme de un lado para el otro, pero no hay que darle más sacralidad que eso. Entonces, ¿por qué es esta estrategia? Ojo, Platón hace lo mismo, ¿eh? Porque un escritor, sea cual fuere y del texto que fuere, le habla al público de su época. Y es un público acostumbrado a identificar ciertos términos, ciertas palabras, para sentirse que puede entrar en ese texto, sea texto escrito, oral o lo que fuere. Entonces, ¿qué es lo que hace Spinoza con estas palabras? Esencia. La palabra esencia es una palabra embromadísima, ¿sí? Viene de un término griego, pasa al latín, pero es, diríamos, el núcleo, el carozo del ser, que es lo que después se va a llamar el ente, pero es algo invariable, absolutamente inmóvil, es aquello que se mantiene igual a sí mismo en toda la tradición filosófica. Viene Spinoza y dice, dice, la esencia de Dios es su potencia. Esta identidad entre esencia y potencia destruye todo el paradigma de la filosofía. Es decir, es algo que está todo el tiempo en movimiento, produciendo efectos, y por lo tanto esa esencia no se la va a encontrar solita, aislada, encapsulada, igual a sí misma, inmóvil, en ningún lado más que en su despliegue como producción de efectos. Primera cuestión. Segundo, ¿qué es causa de sí? Causa sui en latín. Es aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Se autocausa, diríamos. Se autofabrica. Este es un tema que ha ocupado muchísimo al pensamiento mítico pagano, la idea de autoengendramiento. ¿De qué? De los humanos. Todavía hay muchos resabios de esto. De algún modo la ciencia y la tecnología actualizan esta especie de ilusión delirante de que uno puede fabricarse a sí mismo, elegir su color de ojos, su sexo, su altura, su, bueno, etcétera, autofabricarse como si uno no tuviera padres o como si uno no viniera de otros. Y nosotros no nacemos de huevo, nacemos como hijos, es decir, que somos causados.
Lo único que no es causado por algo exterior o anterior es, en el sistema spinoziano, esto que él llama Dios. ¿Por qué? Porque es causa de sí y al mismo tiempo causa de todo lo existente. A eso Spinoza lo llama sustancia. Pero de nuevo, el término sustancia en Spinoza no es la sustancia socrático-platónica, como algo que está puesto por debajo, en la palabra sustancia, subestancia, ¿sí? Lo que está debajo. Viene del griego hipokeimenon, lo que está puesto como piedra basal sobre lo cual se construye todo lo demás. No, porque de nuevo esto estaría aludiendo a cierto grado de quietud o de autoconsistencia. En cambio, si nosotros rescatamos esta idea de un Dios que no es otra cosa que una máquina de producir, que no está nunca quieta, esa máquina no se apaga, digamos, no hay sustancia en el sentido socrático, platónico, aristotélico, sino que hay una causalidad permanente de efectos, y esos efectos son los modos en que se despliega esa potencia, esa, dicho en términos spinozianos, esa potencia de obrar. Dios es potencia de obrar y esa es su esencia. Después Spinoza va a decir que la esencia es la potencia en todos los casos. Es decir, no hay una esencia que está escondidita en algún lado esperando que alguien la descubra, sino que es inmediatamente el despliegue de la acción que está inscripta, digamos, en el código, nosotros diríamos el genoma de esa esencia. De nuevo, la piedra quiere ser piedra, quiere perseverar como piedra, el caballo como caballo, el árbol como árbol. Esa es la potencia y esa es la esencia. Es decir, la esencia es una potencia que se despliega. ¿Sí? Pero lo único que no tiene otra causa es Dios. Todo lo demás es causado. Diana, Spinoza hace una lectura crítica de la Biblia donde establece que la Torá no es un libro revelado por Dios a sus profetas y la revelación no es un método racional, sino imaginativo y por lo tanto errático. ¿Cuál es la visión crítico-histórica de la Biblia según Spinoza? Bien, perfecto. Spinoza es un lector hiper fiel del texto bíblico, del Tanaj en general. Basta con leer el Tratado Teológico Político, que es la obra que él dedica al análisis de las escrituras. ¿Cuál es el problema? ¿Quién está leyendo mal la Biblia? ¿Spinoza o los rabinos de la época? Los rabinos de la época, porque están excesivamente asimilados, quieren quedar bien, están demagógicamente, digamos, plegados a una serie de ideas, doctrinas y conductas de la religión dominante, primero del cristianismo, después tienen ciertas componendas con el protestantismo y demás, pero básicamente intentan, a partir de la idea de revelación de Dios, ¿no? Porque, ojo, Spinoza no niega la idea de revelación, pero de nuevo, la invierte, la pone culo para arriba, para decirlo, de algún modo, ¿sí? Los rabinos se apropian del sentido de los textos bíblicos y bajan línea. Es decir, lo que los rabinos no toleran es que un lector pueda abordar el texto
y encontrar los significados que su buen criterio le permite encontrar. Primero, efectivamente, Spinoza dice, este es un libro escrito por hombres. Es el antecedente de lo que va a ser la crítica bíblica. No es un texto revelado por Dios. Lo cual le quita el poder a los rabinos. Así como Moisés, según la teoría freudiana, le quita el poder a los sacerdotes egipcios al postular una religión distinta que no cree en el culto a los muertos, ni en la magia, ni nada por el estilo, Spinoza es otro Moisés, es igual de profético, digamos. Spinoza va a decir, ni ustedes, señores rabinos, ni nadie tiene la verdad absoluta acerca del sentido del texto. El texto hay que leerlo en forma, y aquí viene una palabrita clave, en forma inmanente. No porque alguien desde afuera impone el sentido al texto, sino que el texto, y después el estructuralismo va a hacer de esto, digamos, toda su trayectoria, el texto, igual que la naturaleza, tiene reglas interiores, donde una parte está relacionada con otra parte, una palabra que no se entiende, están por ejemplo, las 13 reglas de interpretación de Rabbi Ishmael, ¿no? Una palabra oscura o rara no se puede entender si no se pone en relación con otra aparición de la misma palabra, de una palabra parecida en otro pasaje. Es decir, las relaciones al interior del texto. Y no porque alguien desde afuera me susurra al oído qué es lo que ese texto dice. Tan es así y tan revolucionario es esto, y esta es la verdadera revolución spinoziana, que dice, primero, no les crean a los rabinos. Ellos no son los dueños del texto. Un texto es algo para leer, no para reverenciar. Segundo, no crean en las traducciones, porque toda traducción es una tradición, es una interpretación, lo da vuelta, le hace una versión, lo acomoda a una conveniencia. Entonces, ¿qué hace Spinoza? Escribe un libro que muy pocos comentadores toman en cuenta, y esto es un dato interesantísimo, un libro que se llama Compendio de Gramática de la Lengua Hebrea. Y dice, por favor, aprendan hebreo, que es muy difícil, para poder ir y leer el libro. ¿Por qué? Porque hay que hacerse de las herramientas y de los recursos necesarios para leer un texto difícil, antiguo, escrito hace miles de años. Entonces, ¿qué tengo que tener? Conocimiento histórico de la época, o de las épocas, porque él dice que esto fue escrito a lo largo de cientos de años, de las épocas en que esto fue escrito, de cuáles eran los intereses de cada grupo, cuáles eran las disputas en juego en cada época y en cada lugar. Y aprender hebreo. Y una vez que uno tiene todas esas herramientas, se mete con el texto. Entonces, la verdad del texto es inmanente, es decir, está en el texto mismo, no arriba en los cielos. ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, Spinoza es literalmente un bar mitzvah. ¿Qué hace un chico a los 13 años? Accede por primera vez a la lectura del texto bíblico y se hace responsable de su interpretación, digamos. Antes tuvo que aprender hebreo, tuvo que estudiar la parashá, historia, bla, 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 bla. Bueno, muy bien. Esta movida spinoziana, hay contemporáneamente un sacerdote francés que también postula que el texto bíblico es producto de los humanos, pero esto les quita de la mano
la herramienta de poder a todas las castas sacerdotales de cualquier iglesia. No es muy diferente, de algún modo, a lo que hace Lutero. Y no es casual que Spinoza esté tan cerca en tiempo y en espacio a la movida luterana, ¿sí? Que es quitar la autoridad como dueños del texto a una casta sacerdotal que basa en eso su poder. ¿Por qué? Porque es el poder de incluir y de excluir, de premiar y de castigar. Spinoza arrasa con todo eso y dice, la Torá lo que enseña es dos cosas: el amor al prójimo y la justicia. Está contada de tal manera que uno puede decir, bueno, hay muchas cosas de estas que no le voy a dar bolilla porque es como un cuentito infantil. Pero lo que se extrae de ahí son estas dos enseñanzas, el amor al prójimo y la justicia. Y esto cualquiera lo puede entender. No hace falta que venga un rabino y me diga qué es lo que dice. Diana, yo podría hacerte cientos de preguntas más, pero voy a tocar el último tema profundo, o te voy a pedir tocar el último tema profundo, que me parece que es crucial dentro del pensamiento de Spinoza. El panteísmo, una doctrina filosófica y una manera de concebir el mundo. ¿Qué es el panteísmo para Spinoza? No, el panteísmo para Spinoza no es nada, eso se lo inventó después. Ok. A ver, panteísmo, pan quiere decir todo en griego, y teísmo de teos, Dios, es decir, todo es Dios, o Dios está en todas partes. Bien, es una barbaridad atribuirle panteísmo a Spinoza, por varios motivos. Voy a tratar, dado que tenemos poquito tiempo, pero de resumir algunos de los motivos por los cuales es un absurdo total. El panteísmo es una idea pagana. Si hay una idea pagana, ese es el panteísmo. Creer, por ejemplo, que los dioses susurran en los árboles. Después Heidegger se va a meter con esto, ¿no? Con los susurros del bosque. Por ejemplo, todas las mitologías centroeuropeas, alemanas, nórdicas y demás son panteístas. ¿Sí? La idea de que, por ejemplo, el río Nilo es una divinidad para los egipcios. Y así, a lo largo y a lo ancho básicamente de Europa, se suponía en algunos lugares, en algunos cultos, que los dioses estaban habitando cosas naturales, árboles, flores, río, montaña, o lo que fuere, el dios de la montaña, etcétera, etcétera. Bien. Por lo tanto, es una idea pagana a full que incluye un enorme grado de superstición. No hay nada más refutado por Spinoza que la superstición. Creer que los dioses me hablan, que me quieren o me tienen bronca, que me van a premiar o a castigar. Esto es todo lo que Spinoza rechaza. Primero porque al ser el Dios de Spinoza un Dios impersonal, no habría ninguna posibilidad de esto. De nuevo, no tiene voluntad, no premia ni castiga, no actúa como una persona, no hay con quién hablar. Digamos, uno imaginariamente puede decir, bueno, yo hablo con Dios, pero es un estado interior de meditación, está todo bien, no quiero decir que esto no se puede hacer, o cuando uno reza, o va al Chile y Yom Kippur, está todo perfecto, pero es imaginario. No está mal que sea imaginario, siempre y cuando uno reconozca que es imaginario.
Y que no es que Dios me habló y me dijo y entonces me mandó a hacer tal cosa o tal otra. Entonces, ni siquiera Dios está en todas partes. Lo que dice Spinoza es literalmente, es todo lo que es en Dios. Lo traduzco según lo que venimos trabajando. Todo lo que hay obedece a una legalidad. No hay nada por fuera de la legalidad, aunque yo no la conozca en sus últimas y en todos los detalles, digamos. Es decir, no se puede aplicar el término panteísmo a un pensador que hace de Dios una legalidad. Todo está atravesado por esa legalidad. Cada minúsculo corpúsculo de arena, igual que cada montaña, el Everest, o cada flor, o cada pastito que pisamos, es algo, una cosa, lo digo en términos espinocianos, una cosa singular existente en Axo que está imbricado, entrelazado en una red de relaciones con todo lo existente y atravesado por una legalidad. Entonces, cuando Spinoza dice todo lo que es en Dios, quiere decir todo lo que hay está dentro de la legalidad. Entonces, cero panteísmo, idea absolutamente pagana, supersticiosa, imaginaria y nada que ver con el pensamiento spinoziano. Yo tengo la última pregunta, Diana, estamos en horario, y la pregunta es, ¿por qué Spinoza fue atacado, fue desacreditado y fue perseguido? Cualquiera que quita el poder a una clase que se cree consagrada, iluminada y dueña de todos los vectores, ese va a ser echado a patadas. Es decir, Spinoza nunca se pronuncia por fuera del judaísmo, pero sí se pronuncia en contra, como dije antes, del poder de la casta sacerdotal. Él, como libre pensador, vuelvo a esta idea, todavía no se llamaban así, pero lo podemos aplicar, defiende lo que después va a decir Kant y todo el iluminismo. Todos los hombres están dotados de razón y de pensamiento y por lo tanto pueden entender, por ejemplo, la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. No hace falta un papá que todo el tiempo me esté diciendo qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Cuando Kant pregunta qué es la ilustración, un artículo periodístico que le piden, él dice, la ilustración es la adultez de la especie humana. Dejar de tener un papá que te diga esto está bien, esto está mal. Spinoza es el precursor de esa línea. Entonces, le discute a la sinagoga, digamos, que está estructurada de una manera muy parecida a la iglesia en esa época, le discute el dogma. ¿Cuál es el dogma? Un Dios que prime y castiga, la existencia de los ángeles y la inmortalidad del alma que se va al Olam Abba, al mundo por venir. Estos tres artículos de fe, de algún modo, habían sido exigidos por el gobierno civil, político de Holanda a la comunidad judía, porque si los judíos venían y decían cosas de lo más escandalosas y contrarias a esto, entonces se convertían verdaderamente en huéspedes de lo más molestos, muy complicados, muy peligrosos, que ponían en riesgo, digamos, la verticalidad del gobierno. Entonces, la sinagoga afirma estos principios y Spinoza dice,
Dios ni premia ni castiga, los ángeles son lindas figuritas, pero no tienen ninguna existencia real, y el alma es inmortal en otro sentido, que no es el que se va volando a lo Lama va ni nada por el estilo, porque hay una razón fundamental en todo esto, porque no hay dualismo. Cuerpo y alma no son, como decía Descartes, dos sustancias separadas, sino que son lo mismo. El hombre es una sola cosa, dice Spinoza literalmente, mirada desde el lado del pensar o del lado de la extensión, es decir, del pensamiento o del cuerpo, pero es una sola unidad. Por lo tanto, ese pensamiento dualista al que el judaísmo en gran medida se pliega y adopta a lo largo de del despliegue, digamos, del mundo occidental y cristiano, ese pensamiento dualismo de un alma que se separa del cuerpo es absolutamente inadmisible para Spinoza. ¿Cómo no lo van a echar a patadas? Bueno, Diana, solo me queda agradecerte esta charla tan esclarecedora, tan interesante. Hay muchas preguntas, pero realmente el tiempo se nos va y bueno, no podemos extendernos mucho más. Así que te agradezco en nombre de Amigos por Israel tu participación en este grupo. Tuvimos una gran concurrencia que te ha escuchado con mucha atención. Perdón, Simón, ¿querés que conteste un par de preguntitas Como vos así, gustes. 5 minutos? Porque Sí, sí, hay tantas, como, para no dejar a todo el mundo. eh, a ver, hay algunas cuestiones interesantes que me parece que vale la pena, todas son interesantes, pero quiero rescatar algunas como para darle algún moñito, ¿no? Este, eh, la ley no es anterior al origen del universo, es el origen del universo, digamos, esa legalidad. El universo es un conjunto legal, no hay antes y después, ¿sí? Si Spinoza fuera contemporáneo a nosotros, ¿en qué corriente del judaísmo lo ubicarías? ¿Filosófica o religiosa? Creo que no tendría lugar en ninguna corriente. Él crea su propia corriente, porque incluso los filósofos, incluso muchos o la mayoría de los espinocianos actuales lo malentienden. ¿Por qué? Porque van a consultar fuentes filosóficas que no son las fuentes fundamentales de Spinoza. Claro que Spinoza ha leído a muchos filósofos, pero el núcleo del pensamiento spinociano es el texto de la Biblia hebrea, el Tanaj. Y casi ningún filósofo y espinociano actual, colegas míos a los que quiero, respeto y con los que tengo mucho intercambio, ninguno de ellos, o casi ninguno de ellos, va a leer la Biblia hebrea. Por lo tanto, no tienen las referencias para poder entender cómo se arma, cómo se organiza, cómo se estructura el pensamiento de Spinoza. Así que retomo una cosa maravillosa que dijo Nietzsche cuando en 1881, en una carta a un amigo, le cuenta que descubrió a Spinoza. Dice, lo descubrí tarde, pero es el único filósofo ante el cual me inclino y puedo honrar. Ahora, por lo menos, mi soledad es una soledad de a dos. Me parece que es una hermosa manera de situar a Spinoza en es un, como se dice en hebreo, un yotze minaklal, claro, es decir, un sui fuera generis, de serie. alguien que se sale, es un fuera de serie, ¿sí? Y quiero una sola observación más que me pareció muy interesante, de Alberto Irigoyen. Spinoza sostenía que Dios no le pide nada a los creyentes, que son las estructuras formales de las religiones, rabinos, curas, etcétera, que son los que dicen que Dios dijo lo que no dijo. Exactamente. Esa es la acusación de Spinoza en el Tratado Teológico Político.
Me encantaría seguir conversando. Ustedes saben que este es un tema que me súper apasiona. Estoy escribiendo mi libro sobre Spinoza, donde está todo esto y mucho más, y espero poder entregarlo al editor, no sé, a principios del año que viene. Ya se van a enterar, como dijo Simón me ha invitado a presentarlo acá en este marco, así que van a ser todos notificados y espero que me acompañen y podamos seguir conversando. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Diana. Y yo quiero aprovechar a referirme a todos nuestros amigos que el día sábado vamos a tener una actividad que nunca hemos hecho y que nunca se ha hecho dentro del marco comunitario. Se trata del análisis de una ópera, La Judía, La Juive, de Jacques Halévy, que se estrenó en la Ópera de París en el año 1835. Halévy, judío, se ocupó de temas difíciles y en esta ópera de la tolerancia, en la convivencia entre judíos y cristianos y sobre sus enfrentamientos. El drama tiene lugar en el siglo XIV y como telón de fondo el Concilio de Constanza de 1414. En esta obra se descubren varios engaños y como escarmiento medieval rige para las herejías el auto de fe con su condena a la hoguera. Vamos a ver varios fragmentos de la ópera comentados y explicados por la señora Marta Wolf. Están invitados para el próximo sábado a las 19 horas en que tendremos este tipo de actividad. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom, buen fin de semana y los esperamos el sábado 19 horas. Gracias, Diana. Un fuerte abrazo en nombre de Amigos por Israel y gracias por participar y estar entre nosotros. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.